Cartas del diablo a su sobrino. C.S. Lewis. Prefacio. A veces me preguntan si creo en el diablo. Bien, si por el diablo se entiende un poder opuesto a Dios y, como Dios, existente por toda la eternidad, la respuesta es, desde luego, no. No hay más ser no creado que Dios. Dios no tiene contrario. Ningún ser podría alcanzar una perfecta maldad opuesta a la perfecta bondad de Dios, ya que una vez descartado todo lo bueno, inteligencia, voluntad, memoria, energía y la existencia misma, no quedaría nada de él. La pregunta adecuada sería si creo en los diablos. Sí, creo. Es decir, creo en los ángeles y creo que algunos de ellos, abusando de su libre albedrío, se han enemistado con Dios y, en consecuencia, con nosotros. A estos ángeles podemos llamarles diablos. No son de naturaleza diferente que los ángeles buenos, pero esa naturaleza es depravada. Diablo es lo contrario que ángel, tan solo como un hombre malo es lo contrario a un hombre bueno. Satán, el cabecilla o dictador de los diablos, es lo contrario no de Dios, sino del arcángel Miguel. Creo esto no porque forme parte de mi credo religioso, sino porque es una de mis opiniones. Mi religión no se desmoronaría si se demostrase que esta opinión es infundada. Hasta que eso ocurra, y es difícil conseguir pruebas negativas, la mantendré. Me parece que explica muchas cosas. Concuerda con el sentido llano de las Escrituras, con la tradición de la cristiandad y con las creencias de la mayor parte de los hombres de casi todas las épocas. Y no es incompatible con nada que las ciencias hayan demostrado. Debiera ser innecesario, pero no lo es, añadir que creer en los ángeles, buenos o malos, no significa creer en unos ni en otros tal como se les representa en las artes y en la literatura. Se pinta a los diablos con alas de murciélago y a los ángeles con alas de pájaro, no porque nadie sostenga que la degradación moral tienda a convertir las plumas en membrana, sino porque a la mayoría de los hombres le gustan más los pájaros que los murciélagos. Se les pintan alas, para empezar, con la intención de dar una idea de la celeridad, de la energía intelectual libre de todo impedimento. Se les confiere forma humana porque la única criatura racional que conocemos es el hombre. Al ser criaturas superiores a nosotros en el orden natural, incorpóreas o que animan cuerpos de un tipo que ni siquiera podemos imaginar, hay que representarlas simbólicamente, si se quiere representarlas de algún modo. Además, estas formas no solo son simbólicas, sino que la gente sensata siempre ha sabido que eran simbólicas. Los griegos no creían que los dioses tuvieran realmente las hermosas formas humanas que les daban sus escultores. En su poesía, un dios que quiere parecerse a un mortal asume temporalmente la apariencia de un hombre. La teología cristiana ha explicado casi siempre la aparición de un ángel del mismo modo. Solo los ignorantes se imaginan que los espíritus son realmente hombres alados, dijo Dionisio en el siglo V. En las artes plásticas, estos símbolos han degenerado continuamente. Los ángeles de Fra Angelico llevan en su rostro y en su actitud la paz y la autoridad del cielo. Luego vinieron los regordetes desnudos infantiles de Rafael. Por último, los ángeles suaves, esbeltos, aniñados y consoladores del arte decimonónico, de formas tan femeninas que sólo su total insipidez evita que resulten voluptuosas. Parecen las frígidas huríes de un paraíso de saloncito. Son un símbolo pernicioso.
En las Escrituras, la visitación de un ángel es siempre alarmante. Tiene que empezar por decir, no temas. El ángel victoriano, en cambio, parece a punto de susurrar, ea, ea, que no es nada. Los símbolos literarios encierran un mayor peligro, ya que no son tan fácilmente reconocibles como simbólicos. Los mejores son los de Dante. Ante sus ángeles nos sumimos en un auténtico temor reverencial, y sus diablos se aproximan mucho más por su rabia, despecho e indecencia a lo que debe ser la realidad que cualquier cosa de Milton, como señaló acertadamente Ruskin. Los diablos de Milton, por su grandiosidad y su elevada poesía, han hecho mucho daño, y sus ángeles deban demasiado a Hornero y a Rafael. Pero la imagen verdaderamente nociva es el Mefistófeles de Goethe. Es Fausto, y no Mefistófeles, quien de verdad exhibe la implacable, insomne y crispada concentración en sí mismo, que es la marca del infierno. El divertido, civilizado, sensato y flexible Mefistófeles ha contribuido a fortalecer la ilusoria creencia de que el mal es liberador. Un hombre pequeño puede evitar en ocasiones un error cometido por un gran hombre, y yo estaba decidido a conseguir que mi simbolismo no incurriese, al menos, en el mismo error que el de Goethe, porque el humor implica un cierto sentido de las proporciones y la capacidad de verse a uno mismo desde fuera, y yo creo que, atribuyamos lo que atribuyamos a los seres que pecaron de orgullo, no debemos atribuirles precisamente eso. Satán cayó por la fuerza de gravedad, dijo Chesterton. Se debe representar el infierno como un estado en el que todo el mundo está perpetuamente pendiente de su propia dignidad y de su propio enaltecimiento, en el que todos se sienten agraviados y en el que todos viven las pasiones mortalmente serias que son la envidia, la presunción y el resentimiento. Eso para empezar. En cuanto a los demás, mi elección de símbolos depende, supongo, de mi temperamento y de la época. Me gustan mucho más los murciélagos que los burócratas. Vivo en la era del dirigismo, en un mundo dominado por la administración. El mayor mal no se hace ahora en aquellas sórdidas guaridas de criminales que a Dickens le gustaba pintar. Ni siquiera se hace, de hecho, en los campos de concentración o de trabajos forzados. En los campos vemos su resultado final, pero es concebido y ordenado, instigado, secundado, ejecutado y controlado en oficinas limpias, alfombradas, con calefacción y bien iluminadas, por hombres tranquilos de cuello de camisa blanco, con las uñas cortadas y las mejillas bien afeitadas, que ni siquiera necesitan alzar la voz. En consecuencia, y bastante lógicamente, mi símbolo del infierno es algo así como la burocracia de un estado policía o las oficinas de una empresa dedicada a negocios verdaderamente sucios. Milton nos ha dicho que diablo con diablo condenado mantiene firme concordia. Pero me pregunto yo, ¿cómo? Desde luego no por amistad. Un ser que aún puede sentir afecto no es todavía un diablo. También en este sentido mi símbolo me parece útil porque permitía, por medio de paralelismos terrenales, describir una sociedad oficial sostenida enteramente por el miedo y la avaricia. En la superficie, los modales de sus habitantes son normalmente amables. La grosería para con los superiores de uno sería evidentemente suicida, y la grosería para con los iguales podría ponerles en guardia antes de que uno estuviese preparado para adelantárseles. Y es que, por supuesto, el principio rector de toda la organización es que el perro se come al perro. Todos desean el descrédito, la degradación y la ruina de los demás. Todos son expertos en el arte del informe confidencial, la alianza fingida, la puñalada a traición. Por encima de todo eso, sus buenos modales, sus expresiones de grave respeto, sus homenajes a los invaluables servicios prestados por los demás,
constituyen una tenue certeza que de vez en cuando se agrieta y hace erupción la lava ardiente de su odio mutuo. Este símbolo me permitía también deshacerme de la absurda idea de que los diablos están consagrados a la búsqueda desinteresada de algo llamado el mal. La M mayúscula es esencial. Mis diablos no tienen nada que ver con semejante fantasía. Los ángeles malos, como los hombres malos, son enteramente prácticos. Tienen dos motivaciones. La primera es el temor al castigo. Al igual que los países totalitarios tienen sus campos de tortura, mi infierno contiene infiernos más profundos que son sus correlaciones. Su segunda motivación es una especie de hambre. Me imagino que los diablos pueden, en un sentido espiritual, devorarse mutuamente y devorarnos a nosotros, claro. Incluso en la vida humana hemos visto la pasión de dominar, casi de digerir al prójimo, de hacer de toda su vida intelectual y emotiva una mera prolongación de la propia. Odiar los odios propios, sentir rencor por los propios agravios y satisfacer el propio egoísmo, además de a través de uno mismo por medio del prójimo. Por supuesto que sus pequeñas pasiones deben ser suprimidas para hacer sitio a las propias, y si el prójimo se resiste a esta supresión, está comportándose de forma muy egoísta. En la tierra, a este deseo se le llama con frecuencia amor. En el infierno, me imagino, lo reconocen como hambre. Pero allí el hambre es más voraz y se puede satisfacer más completamente. Allí, sugiero, el espíritu más fuerte, tal vez no haya cuerpos que lo impidan, puede absorber real e irrevocablemente al más débil en su interior e imponer perpetuamente su propio ser a la individualidad atropellada del más débil. Por eso, me imagino, los diablos desean las almas humanas y las de los otros diablos. Por eso Satán desea a todos sus seguidores, a todos los hijos de Eva y a todas las huestes del cielo. Sueña con la llegada de un día en que todos estén dentro de él, cuando todo aquel que diga yo solo pueda decirlo a través de Satán. Supongo que esto es la parodia de la araña hinchada, la única imitación al alcance de Satán de esta insondable magnanimidad por medio de la cual Dios convierte a sus instrumentos en servidores y a sus servidores en hijos, para que puedan al fin reunirse con Él, en la perfecta libertad de un amor ofrecido desde la altura de las individualidades absolutas que han podido alcanzar gracias a la liberación divina. Pero, como en el cuento del Grimm, todo esto no es más que mito y leyenda. Por eso, la pregunta acerca de mi opinión sobre los diablos, aunque una vez formulada merezca una respuesta, tiene en realidad una importancia mínima para el lector. Para aquellos que compartan mi opinión, mis diablos serán símbolos de una realidad concreta. Para otros serán la personificación de ideas abstractas y el libro será una alegoría. Pero importa poco de qué modo se lea, ya que su intención no era, por supuesto, la de especular acerca de la vida diabólica, sino la de iluminar desde un ángulo nuevo la vida de los hombres. Me dicen que no fui el primero, que alguien escribió Cartas de un diablo ya en el siglo XVII. No conozco ese libro y tengo entendido que su punto de vista era principalmente político. Pero reconozco gustosamente mi deuda para con The Confessions of a Well-Meaning Woman de Stephen McKenna. La relación puede no ser evidente, pero se hallará en él la misma inversión moral. Todo lo negro, blanco, y todo lo blanco, negro. Y el humor, que nace de hablar a través de un personaje totalmente desprovisto de sentido del humor. La idea del canibalismo espiritual debe algo, probablemente, a las horripilantes escenas de absorción del olvidado Voyage to Arcturus de David Lindsay. Los nombres de mis diablos han despertado mucha curiosidad y se han aventurado numerosas explicaciones, de todas ellas equivocadas.
La verdad es que me propuse simplemente hacerlos repugnantes, y quizá también en esto le deba algo a Lindsay por el sonido. Una vez inventado un nombre, podía especular, como cualquier otra persona, y no con más autoridad que cualquiera, acerca de las asociaciones fonéticas que me produjeron el efecto desagradable. Me imagino que escroto, gestapo, topo y tópico tuvieron algo que ver con el nombre de mi protagonista, y que baba, bobo, lapo y lapa han ido a parar a babalopo. Algunos me han hecho el inmerecido elogio de suponer que mis cartas eran el fruto maduro de largos años de estudios de teología moral y de estética. Olvidan, sin duda, que existe un medio igualmente fidedigno, aunque menos encomiable, de aprender cómo funciona la tentación. Mi corazón, no necesito el de otro, me mostró la maldad de los impíos. Se me pidió o aconsejó con frecuencia que ampliase las cartas originales, pero durante muchos años no me apeteció lo más mínimo. Aunque nunca había escrito con tanta facilidad, nunca escribí con menos gozo. La facilidad provenía, sin duda, de que el artificio de las cartas diabólicas, una vez que se ha tenido la idea, se explota a sí mismo espontáneamente, como los hombres grandes y pequeños de Swift, o la filosofía médica y ética de Eric Home, o la piedra gañida de Anstey. Es una idea que le arrastraría a uno durante 1000 páginas si se le diese rienda suelta. Pero aunque era fácil adoptar la actitud mental de un diablo, no resultaba divertido, o no por mucho tiempo. El esfuerzo me producía una especie de calambre espiritual. Mientras hablaba con Scrutopo, tenía que proyectarme a un trabajo que no era sino polvo, arena, sed y picor. Cualquier atisbo de belleza, frescor y cordialidad tenía que ser excluido. Casi me ahogo antes de acabar el libro. Hubiera ahogado a mis lectores si lo hubiera prolongado. Además, le tenía cierta inquina a mi libro, por no ser un libro diferente, un libro que nadie hubiese podido escribir. Idealmente, los consejos de Scrutopo a Urugario deberían haber sido contrapuestos a los consejos arcangélicos del ángel de la guarda del paciente. Sin esto, la visión de la vida humana que da el libro resulta parcial y desequilibrada. Pero, ¿cómo remediar tal deficiencia? Porque incluso si un hombre, y habría de ser un hombre mucho mejor que yo, pudiese escalar las alturas espirituales necesarias para ello, ¿qué estilo justificable podría utilizar? Porque el estilo sería realmente parte del contenido. Los consejos, sin más, no servirían de nada. Cada frase habría de tener el aroma del cielo. Y hoy día, incluso si uno fuese capaz de escribir una prosa como la de Traherne, no se le permitiría porque el criterio de funcionalidad ha inutilizado a la literatura para la mitad de sus funciones. En el fondo, cada ideal estilístico dicta no sólo cómo se debieran decir las cosas, sino qué género de cosas se pueden decir. Luego, al pasar los años y convertirse la sofocante experiencia de escribir las cartas en un débil recuerdo, se me empezaron a ocurrir ciertas reflexiones sobre esto y aquello que parecían requerir, de algún modo, un tratamiento scrutopiano, pero estaba firmemente decidido a no volver a escribir una carta. La idea de algo así como una conferencia o un discurso planeó vagamente por mi cabeza, idea ora olvidada, ora recordada, pero nunca escrita. Entonces me llegó una invitación del Saturday Evening Post y eso apretó el gatillo. Prefacio 2. No tengo la menor intención de explicar cómo cayó en mis manos la correspondencia que ahora ofrezco al público. En lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia, el otro en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano.
Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. El género de escritura empleado en este libro puede ser logrado muy fácilmente por cualquiera que haya adquirido la destreza necesaria, pero no la aprenderán de mí personas malintencionadas o excitables que podrían hacer mal uso de ella. Se aconseja a los lectores que recuerden que el diablo es un mentiroso. No debe aceptarse como verídico ni siquiera desde su particular punto de vista todo lo que dice Scrutopo. No he tratado de identificar a ninguno de los seres humanos mencionados en las cartas, pero me parece muy improbable que los retratos que hacen, por ejemplo, del padre Spike o de la madre del paciente, sean enteramente justos. El pensamiento desiderativo se da en el infierno lo mismo que en la tierra. Para terminar, debiera añadir que no se ha hecho el menor esfuerzo para esclarecer la cronología de las cartas. La número 17 parece haber sido redactada antes que el racionamiento llegase a ser drástico. Pero, por lo general, el sistema de fechas diabólico no parece tener relación alguna con el tiempo terrestre, y no he intentado recomponerlo. Evidentemente, salvo en la medida en que afectaba, de vez en cuando, al estado de ánimo de algún ser humano, la historia de la guerra europea carecía de interés para Scrutopo. C.S. Lewis. Magdalena College, 5 de julio de 1941. Cartas del diablo a su sobrino. C.S. Lewis. Carta primera. Mi querido orugario, tomo nota de lo que dices acerca de orientar las lecturas de tu paciente y de ocuparte de que vea muy a menudo a su amigo materialista, pero ¿no estarás pecando de ingenuo? Parece como si creyeses que los razonamientos son el mejor medio de librarte de las garras del enemigo. Si hubiese vivido hace unos pocos siglos, es posible que sí. En aquella época, los hombres todavía sabían bastante bien cuándo estaba probada una cosa y cuándo no lo estaba, y una vez demostrada, la creían de verdad. Todavía unían el pensamiento a la acción y estaban dispuestos a cambiar su modo de vida como consecuencia de una cadena de razonamientos. Pero ahora, con las revistas semanales y otras armas semejantes, hemos cambiado mucho todo esto. Tu hombre se ha acostumbrado, desde que era un muchacho, a tener dentro de su cabeza, bailoteando juntas, una docena de filosofías incompatibles. Ahora no piensa, ante todo, si las doctrinas son ciertas o falsas, sino académicas o prácticas, superadas o actuales, convencionales o implacables. La jerga, no la argumentación, es tu mejor aliado en la labor de mantenerle apartado de la Iglesia. No pierdas el tiempo tratando de hacerle creer que el materialismo es la verdad. Hazle pensar que es poderoso, o sobrio, o valiente, que es la filosofía del futuro. Eso es lo que le importa. La pega de los razonamientos consiste en que trasladan la lucha del campo propio del enemigo. También él puede argumentar, mientras que en el tipo de propaganda realmente práctica que te sugiero, ha demostrado durante siglos estar muy debajo de nuestro Padre de las profundidades. El mero hecho de razonar despeja la mente del paciente y una vez despierta su razón, ¿quién puede prever el resultado? Incluso si una determinada línea de pensamiento se puede retorcer hasta que acabe por favorecernos, te encontrarás con que has estado esforzando en tu paciente la funesta costumbre de ocuparse de cuestiones generales y de dejar de atender exclusivamente al flujo de sus experiencias sensoriales inmediatas. Tu trabajo consiste en fijar su atención en este flujo. Enséñale a llamarlo vida real y no le dejes preguntarse qué entiende por real. Recuerda que no es, como tú, un espíritu puro. Al no haber sido nunca un ser humano o esa abominable ventaja del enemigo, no te puedes hacer idea de hasta qué punto son esclavos de lo ordinario.
Tuve una vez un paciente, ateo convencido, que solía leer en la biblioteca del Museo Británico. Un día, mientras estaba leyendo, vi que sus pensamientos empezaban a tomar el mal camino. El enemigo estuvo a su lado al instante, por supuesto, y antes de saber a ciencia cierta dónde estaba, vi que mi labor de 20 años empezaba a tambalearse. Si llego a perder la cabeza y empiezo a tratar de defenderme con razonamientos, hubiese estado perdido. Pero no fui tan necio. Dirigí mi ataque inmediatamente a aquella parte del hombre que había llegado a controlar mejor y le sugerí que ya era hora de comer. Presumiblemente, ¿sabes que nunca se puede oír exactamente lo que les dice? El enemigo contraatacó, diciendo que aquello era mucho más importante que la comida. Por lo menos, creo que esa debía ser la línea de su argumentación, porque cuando yo dije, exacto, de hecho, demasiado importante como para abordarlo a última hora de la mañana, la cara del paciente se iluminó perceptiblemente, y cuando pude agregar, mucho mejor volver después del almuerzo y estudiarlo a fondo con la mente despejada, iba ya camino de la puerta. Una vez en la calle, la batalla estaba ganada. Le hice ver un vendedor de periódicos que anunciaba la edición del mediodía y un autobús número 73 que pasaba por allí. Y antes de que hubiese llegado al pie de la escalinata, ya le había inculcado la convicción indestructible de que, a pesar de cualquier idea rara que pudiera pasársele por la cabeza a un hombre encerrado a solas con sus libros, una sana dosis de vida real, con la que se refería el autobús y el vendedor de periódicos, era suficiente para demostrar que ese tipo de cosas no pueden ser verdad. Sabía que se había salvado por los pelos y años después solía hablar de ese confuso sentido de la realidad que es la última protección contra las aberraciones de la mera lógica. Ahora está a salvo en la casa de nuestro Padre. ¿Empiezas a coger la idea? Gracias a ciertos procesos que pusimos en marcha en su interior hace siglos, les resulta totalmente imposible creer en lo extraordinario mientras tienen algo conocido a la vista. No dejes de insistir acerca de la normalidad de las cosas. Sobre todo, no intentes utilizar la ciencia, quiero decir, las ciencias de verdad, como defensa contra el cristianismo, porque con toda seguridad le incitarán a pensar en realidades que no puede tocar ni ver. Se han dado casos lamentables entre los físicos modernos, y si ha de juguetear con las ciencias, que se limite a la economía y a la sociología. No le dejes alejarse de la invaluable vida real. Pero lo mejor es no dejarse leer libros científicos, sino darle la sensación general de que sabe todo y que todo lo que haya pescado en conversaciones o lecturas es el resultado de las últimas investigaciones. Acuérdate de que estás ahí para no embarullarle. Por cómo habláis algunos demonios jóvenes, cualquiera creería que nuestro trabajo consiste en enseñar. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Carta número 2. Mi querido orugario, veo con verdadero disgusto que tu paciente se ha hecho cristiano. No te permitas la vana esperanza de que vas a conseguir librarte del castigo acostumbrado. De hecho, confío en que en tus mejores momentos ni siquiera querrías eludirlo. Mientras tanto, tenemos que hacer lo que podamos en vista de la situación. No hay que desesperar. Cientos de esos conversos adultos, tras una breve temporada en el campo del enemigo, han sido reclamados y están ahora con nosotros. Todos los hábitos del paciente, tanto mentales como corporales, están todavía de nuestra parte. En la actualidad, la misma Iglesia es uno de nuestros mejores aliados. No me interpretes mal, no me refiero a la Iglesia de raíces eternas que vemos extenderse en el tiempo y en el espacio, temible como un ejército con las banderas desplegadas y ondeando al viento. Confieso que es un espectáculo que llena de inquietud incluso a nuestros más audaces tentadores. Pero, por fortuna, se trata de un espectáculo completamente invisible para esos humanos.
todo lo que puede ver tu paciente es el edificio a medio construir, en estilo gótico de imitación, que se erige en el nuevo solar. Y cuando penetra en la iglesia, ve al tendero de la esquina que, con una expresión un tanto zalamera, se abalanza sobre él para ofrecerle un librito reluciente con una liturgia que ninguno de los dos comprende. Y otro librito gastado por el uso con versiones corrompidas de viejas canciones religiosas, por lo general malas, en un tipo de imprenta diminuto. Al llegar a su banco, mira a su alrededor y ve precisamente a aquellos vecinos que hasta entonces había procurado evitar. Te trae cuenta poner énfasis en estos vecinos, haciendo, por ejemplo, que el pensamiento de tu paciente pase rápidamente de expresiones como el cuerpo de Cristo a las caras de los que tiene sentados en el banco de al lado. Importa muy poco, por supuesto, la clase de personas que realmente haya en el banco. Puede que haya alguien en quien reconozcas a un gran militante del bando del enemigo. No importa, porque tu paciente, gracias a nuestro Padre de las profundidades, es un insensato. Y con tal de que alguno de esos vecinos desafine al cantar, o lleve botas que crujan, o tenga papada, o vista de modo extravagante, el paciente creerá con facilidad que, por tanto, su religión tiene que ser en algún sentido ridícula. En la etapa que actualmente atraviesa, tiene una idea de los cristianos que considera muy espiritual, pero que en realidad es predominantemente gráfica. Tiene la cabeza llena de togas, sandalias, armaduras y piernas descubiertas, y hasta el simple hecho de que las personas que hay en la iglesia lleven ropa moderna supone para él un auténtico, aunque inconsciente, claro está, problema. Nunca permitas que esto aflore a la superficie de su conciencia. No le permitas que llegue a preguntarse cómo esperaba que fuesen. Por ahora, mantén sus ideas vagas y confusas, y tendrás toda la eternidad para divertirte, provocando en él esa peculiar especie de lucidez que proporciona el infierno. Trabaja a fondo, pues, durante la etapa de decepción o anticlímax que, con toda seguridad, ha de atravesar el paciente durante sus primeras semanas como hombre religioso. El enemigo deja que esta desilusión se produzca al comienzo de todos los esfuerzos humanos. Ocurre cuando el muchacho que se deleitó en la escuela primaria con la lectura de las historias de la Odisea se pone a aprender griego en serio. Cuando los enamorados ya se han casado y acometen la empresa efectiva de aprender a vivir juntos. En cada actividad de la vida, esta decepción marca el paso de algo con lo que se sueña y a lo que se aspira a un laborioso quehacer. El enemigo acepta este riesgo porque tiene la curiosa ilusión de hacer de esos asquerosos gusanillos humanos lo que él llama sus libres amantes y siervos. Hijos es la palabra que él emplea en su incorregible afán de degradar el mundo espiritual entero a través de relaciones contra natura con los animales bípedos. Al desear su libertad, el enemigo renuncia consecuentemente a la posibilidad de guiarles, por medio de sus aficiones y costumbres propias, a cualquiera de los objetivos que él les propone, les deja que lo hagan por sí solos. Ahí está nuestra oportunidad, pero también tenlo presente nuestro peligro. Una vez que superan con éxito esta aridez inicial, los humanos se hacen menos dependientes de las emociones y, en consecuencia, resulta mucho más difícil tentarles. Cuanto te he escrito hasta ahora se basa en la suposición de que las personas de los bancos vecinos no den motivos racionales para que el paciente se sienta decepcionado. Por supuesto, si los dan, si el paciente sabe que la mujer del sombrero ridículo es una jugadora empedernida de bridge, o que el hombre de las botas rechinantes es un avaro y un chantajista, tu trabajo resultará mucho más fácil. En tal caso, te basta con evitar que se le pase por la cabeza la pregunta: si yo, siendo como soy, me puedo considerar un cristiano, ¿por qué los diferentes vicios de las personas que ocupan el banco vecino habrían de probar que su religión es pura hipocresía y puro formalismo? Te preguntarás si es posible evitar que incluso una mente humana se haga una reflexión tan evidente.
Pues lo es, orugario, lo es. Manéjale adecuadamente y tal idea ni se le pasará por la cabeza. Todavía no lleva el tiempo suficiente con el enemigo como para haber adquirido la más mínima humildad auténtica. Todo cuanto diga, hasta si lo dice arrodillado, acerca de su propia pecaminosidad, no es más que repetir palabras como un loro. En el fondo, todavía piensa que ha logrado un saldo muy favorable en el libro mayor del enemigo, solo por haberse dejado convertir, y que además está dando prueba de una gran humildad y gran magnanimidad al consentir en ir a la iglesia con unos vecinos tan engreídos y vulgares. Manténle en ese estado de ánimo tanto tiempo como puedas. Tu cariñoso tío, Screwtopo. Carta número 3. Mi querido orugario, me complace mucho todo lo que me cuentas acerca de las relaciones de este hombre con su madre, pero has de aprovechar tu ventaja. El enemigo debe estar trabajando desde el centro hacia el exterior, haciendo cada vez mayor la parte de la conducta del paciente que se rige por sus nuevos criterios cristianos y puede llegar a su comportamiento para con su madre en cualquier momento. Tienes que adelantártele. Mantente en estrecho contacto con nuestro colega Globoso, que se ocupa de la madre, y construid entre los dos en esa casa una costumbre sólidamente establecida y consistente en que se fastidien mutuamente, pinchándose todos los días. Para ello, los siguientes métodos son de utilidad. Primero, mantén su atención centrada en la vida interior. Cree que su conversión es algo que está dentro de él y su atención está, por lo tanto, volcada de momento sobre todo hacia sus propios estados de ánimo, o más bien a esa versión edulcorada de dichos estados que en cuanto debes permitirle ver. Fomenta esta actitud, mantén su pensamiento lejos de las obligaciones más elementales, dirigiéndolo hacia las más elevadas y espirituales. Acentúa la más sutil de las características humanas, el horror a lo obvio y su tendencia a descuidarlo. Debes conducirle a un estado en el que pueda practicar el autoanálisis durante 1 hora sin descubrir ninguno de aquellos rasgos suyos que son evidentes para cualquiera que haya vivido alguna vez en la misma casa o haya trabajado en la misma oficina. Segundo, por supuesto, es imposible impedir que rece por su madre, pero disponemos de medios para hacer inocuas estas oraciones. Asegúrate de que sean siempre muy espirituales, de que siempre se preocupe por el estado de su alma y nunca por su reuma. De ahí se derivan 2 ventajas. En primer lugar, su atención se mantendrá fija en lo que él considera pecados de su madre, lo cual, con un poco de ayuda por tu parte, puede conseguirse que haga referencia a cualquier acto de su madre que a tu paciente le resulte inconveniente o irritante. De este modo, puedes seguir restregando las heridas del día para que escuezan más, incluso cuando está postrado de rodillas. La operación no es nada difícil y te resultará muy divertida. En segundo lugar, ya que sus ideas acerca del alma de su madre han de ser muy rudimentarias y con frecuencia equivocadas, rezará, en cierto sentido, por una persona imaginaria, y tu misión consistirá en hacer que esa persona imaginaria se parezca cada día menos a la madre real, a la señora de lengua puntiaguda con quien desayuna. Con el tiempo, puedes hacer la separación tan grande que ningún pensamiento o sentimiento de sus oraciones por la madre imaginaria podrá influir en su tratamiento de la auténtica. He tenido pacientes tan bien controlados que, en un instante, podía hacerles pasar de pedir apasionadamente por el alma de su esposa o de su hijo a pegar o insultar a la esposa o al hijo de verdad, sin el menor escrúpulo. Tercero, es frecuente que, cuando 2 seres humanos han convivido durante mucho tiempo, cada uno tenga tonos de voz o gestos que al otro le resulten insufriblemente irritantes. Explota eso, haz que tu paciente sea muy consciente de esa forma particular,
de levantar las cejas que tiene su madre, que aprendió a detestar desde la infancia. Y déjale que piense lo mucho que le desagrada. Déjale suponer que ella sabe lo molesto que resulta ese gesto y que lo hace para fastidiarle. Si sabes hacer tu trabajo, no se percatará de la inmensa inverosimilitud de tal suposición. Por supuesto, nunca le dejes sospechar que también él tiene tonos de voz y miradas que molestan a su madre de forma semejante. Como no puede verse ni oírse, esto se consigue con facilidad. Cuarto, en la vida civilizada, el odio familiar suele expresarse diciendo cosas que, sobre el papel, parecen totalmente inofensivas. Las palabras no son ofensivas, pero en un tono de voz o en un momento en que resulten poco menos que una bofetada. Para mantener vivo este juego, tú y Globoso debéis cuidaros de que cada uno de ellos tenga algo así como un doble patrón de conducta. Tu paciente debe exigir que todo cuanto dice se tome en sentido literal y que se juzgue simplemente por las palabras exactas, al mismo tiempo que juzga cuanto dice su madre tras la más minuciosa e hipersensible interpretación del tono, del contexto y de la intención que él sospecha. Y a ella hay que animarla a que haga lo mismo con él. De este modo, ambos pueden salir convencidos, o casi convencidos, después de cada discusión, de que son totalmente inocentes. Ya sabes cómo son estas cosas. Lo único que hago es preguntarle a qué hora estará lista la cena y se pone hecha una fiera. Una vez que este hábito esté bien arraigado en la casa, tendrás la deliciosa situación de un ser humano que dice ciertas cosas con el expreso propósito de ofender y, sin embargo, se queja de que se ofendan. Para terminar, cuéntame algo acerca de la actitud religiosa de la vieja señora. ¿Tiene celos o algo parecido de este nuevo ingrediente de la vida de su hijo? ¿Se siente quizá picada de que haya aprendido de otros y tan tarde lo que ella considera que le dio buena ocasión de aprender de niños? ¿Piensa que está haciendo una montaña de ello? ¿O por el contrario, que se lo toma demasiado a la ligera? Acuérdate del hermano mayor de la historia del enemigo. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Carta número 4. Mi querido Orugario, las inexpertas sugerencias que haces en tu última carta me indican que ya es hora de que te escriba detalladamente acerca del penoso tema de la oración. Te podías haber ahorrado el comentario de que mi consejo referente a las oraciones de tu paciente por su madre tuvo resultados particularmente desdichados. Ese no es el género de cosas que un sobrino debería escribirle a su tío, ni un tentador subalterno al subsecretario de un departamento. Revela, además, un desagradable afán de eludir responsabilidades. Debes aprender a pagar tus propias meteduras de pata. Lo mejor, si es posible, es alejar totalmente al paciente de la intención de rezar en serio. Cuando el paciente, como tu hombre, es un adulto recién reconvertido al partido del enemigo, la mejor forma de lograrlo consiste en incitarle a recordar o a creer que recuerda lo parecidas a la forma de repetir las cosas de los loros que eran sus plegarias infantiles. Por reacción contra esto, se le puede convencer de que aspire a algo enteramente espontáneo, interior, informal y no codificado. Y esto supondrá, de hecho, para un principiante, un gran esfuerzo destinado a suscitar en sí mismo un estado de ánimo vagamente devoto en el que no podrá producirse una verdadera concentración de la voluntad y de la inteligencia. Uno de sus poetas, Coleridge, escribió que él no rezaba moviendo los labios y arrodillado, sino que simplemente se ponía en situación de amar y se entregaba a un sentimiento implorante. Esta es exactamente la clase de oraciones que nos conviene, y como tiene cierto parecido superficial con la oración del silencio que practican los que están muy adelantados en el servicio del enemigo, podemos engañar durante bastante tiempo
a los pacientes listos y perezosos. Por lo menos se les puede convencer de que la posición corporal es irrelevante para rezar, ya que olvidan continuamente, y tú debes recordarlo siempre, que son animales y que lo que hagan sus cuerpos influye en sus almas. Es curioso que los mortales nos pinten siempre dándoles ideas, cuando en realidad nuestro trabajo más eficaz consiste en evitar que se les ocurran cosas. Si esto falla, debes recurrir a una forma más sutil de desviar sus intenciones. Mientras estén pendientes del enemigo, estamos vencidos. Pero hay formas de evitar que se ocupen de él. La más sencilla consiste en desviar su mirada de él hacia ellos mismos. Haz que se dediquen a contemplar sus propios méritos y que traten de suscitar en ellas, por obra de su propia voluntad, sentimientos o sensaciones. Cuando se propongan solicitar caridad del enemigo, haz que en vez de eso empiecen a tratar de suscitar sentimientos caritativos hacia ellos mismos y que no se den cuenta de que es esto lo que están haciendo. Si se proponen pedir valor, déjales que en realidad traten de sentirse valerosos. Cuando pretenden rezar para pedir perdón, déjales que traten de sentirse perdonados. Enséñales a medir el valor de cada oración por su eficacia para provocar el sentimiento deseado y no dejes que lleguen a sospechar hasta qué punto esa clase de éxitos o fracasos depende de que estén sanos o enfermos, frescos o cansados en este momento. Pero, claro está, el enemigo no permanecerá ocioso entre tanto. Siempre que alguien reza, existe el peligro de que él actúe inmediatamente, pues se muestra cínicamente indiferente hacia la dignidad de su posición y la nuestra, en tanto que espíritus puros, y permite de un modo realmente impúdico que los animales humanos arrodillados lleguen a conocerse a sí mismos. Pero incluso si él vence tu primera tentativa de desviación, todavía contamos con un arma más sutil. Los humanos no parten de una percepción directa del enemigo, como la que nosotros, desdichadamente, no podemos evitar. Nunca han experimentado esa horrible luminosidad, ese brillo abrasador e hiriente que constituye el fondo de sufrimiento permanente de nuestras vidas. Si contemplas la mente de tu paciente mientras reza, no verás eso. Si examinas el objeto al que dirige su atención, descubrirás que se trata de un objeto compuesto y que muchos de sus ingredientes son francamente ridículos. Imágenes procedentes de retratos del enemigo, tal como se apareció durante el deshonroso episodio conocido como la Encarnación. Otras, más vagas y puede que notablemente disparatadas y pueriles, asociadas con sus otras dos personas. Puede haber incluso elementos de aquello que el paciente adora y de las sensaciones físicas que lo acompañan, objetivados y atribuidos al objeto reverenciado. Sé de algún caso en el que aquello que el paciente llama su Dios estaba localizado en realidad arriba y a la izquierda, en un rincón del techo de su dormitorio, o en su cabeza, o en un crucifijo colgado de la pared. Pero cualquiera que sea la naturaleza del objeto compuesto, debes hacer que el paciente siga dirigiendo a éste sus oraciones, a aquello que él ha creado, no a la persona que le ha creado a él. Puedes animarle incluso a darle mucha importancia a la corrección y al perfeccionamiento de su objeto compuesto y a tenerlo presente en su imaginación durante toda la oración, porque si llega a hacer la distinción, si alguna vez dirige sus oraciones conscientemente, no a lo que yo creo que sois, sino a lo que sabéis que sois, nuestra situación será, por el momento, desesperada. Una vez descartados todos sus pensamientos e imágenes, o si los conservados reconociendo plenamente su naturaleza puramente subjetiva, cuando el hombre se confía a la presencia real, externa e invisible que está con él allí, en la habitación, y que no puede conocer como ella le conoce a él, bueno, entonces puede suceder cualquier cosa.
Te será de ayuda para evitar esta situación, esta verdadera desnudez del alma en la oración, el hecho de que los humanos no la desean tanto como suponen. Se puede encontrar con más de lo que pedían. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Carta número 5. Mi querido orugario, es un poquito decepcionante esperar un informe detallado de tu trabajo y recibir en cambio una tan vaga rapsodia como tu última carta. Dices que estás delirante de alegría porque los humanos europeos han empezado otra de sus guerras. Veo muy bien lo que te ha sucedido. No estás delirante, estás solo borracho. Leyendo entre las líneas de tu desequilibrado relato de la noche de insomnio de tu paciente, puedo reconstruir tu estado de ánimo con bastante exactitud. Por primera vez en tu carrera has probado ese vino que es la recompensa de todos nuestros esfuerzos, la angustia y el desconcierto de un alma humana, y se te ha subido a la cabeza. Apenas puedo reprochártelo. No espero encontrar cabezas viejas sobre hombros jóvenes. ¿Respondió el paciente a alguna de tus terroríficas visiones de futuro? ¿Le hiciste echar unas cuantas miradas autocompasivas al feliz pasado? ¿Tuvo algunos buenos escalofríos en la boca del estómago? Tocaste bien el violín, ¿no? Bien, bien, todo eso es muy natural. Pero recuerda, orugario, que el deber debe anteponerse al placer. Si cualquier indulgencia presente para contigo mismo conduce a la pérdida final de la presa, te quedarás eternamente sediento de esa bebida de la que tanto estás disfrutando ahora, tu primer sorbo. Si, por el contrario, mediante una aplicación constante y serena aquí y ahora, logras finalmente hacerte con su alma, entonces será tuyo para siempre. Un cáliz viviente y lleno hasta el borde de desesperación, horror y asombro, al que puedes llevar los labios tan a menudo como te plazca. Así que no permitas que ninguna excitación temporal te distraiga del verdadero asunto de minar la fe e impedir la formación de virtudes. Dame sin falta, en tu próxima carta, una relación completa de las reacciones de tu paciente ante la guerra, para que podamos estudiar si es más probable que hagas un mayor bien, haciendo de él un patriota extremado o un ardiente pacifista. Hay todo tipo de posibilidades. Mientras tanto, debo advertirte que no esperes demasiado de una guerra. Por supuesto, una guerra es entretenida. El temor y los sufrimientos inmediatos de los humanos son un legítimo y agradable refresco para nuestras miríadas de afanosos trabajadores. Pero, ¿qué beneficio permanente nos reporta si no hacemos uso de ello para traerle almas a nuestro Padre de las profundidades? Cuando veo el sufrimiento temporal de humanos que al final se nos escapan, me siento como si se me hubiese permitido probar el primer plato de un espléndido banquete y luego se me hubiese denegado el resto. Es peor que no haberlo probado. El enemigo, fiel a sus bárbaros métodos de combate, nos permite contemplar la breve desdicha de sus favoritos solo para tantalizarnos y atormentarnos, para mofarse del hambre insaciable que, durante la fase actual del gran conflicto, su bloqueo nos está imponiendo. Pensemos, pues, más bien cómo usar que cómo disfrutar esta guerra europea, porque tiene ciertas tendencias inherentes que, por sí mismas, no nos son nada favorables. Podemos esperar una buena cantidad de crueldad y falta de castidad, pero si no tenemos cuidado, veremos a millares volviéndose en su tribulación hacia el enemigo, mientras decenas de miles que no llegan a tanto ven su atención, sin embargo, desviada de sí mismos hacia valores y causas que creen más elevadas que su ego. Sé que el enemigo desaprueba muchas de estas causas, pero ahí es donde es tan injusto. A veces premia a humanos que han dado su vida por causas que él encuentra malas, con la excusa monstruosamente sofista de que los humanos creían que eran buenas y estaban haciendo lo que creían mejor. Piensa también
qué muertes tan indeseables se producen en tiempos de guerra. Matan a hombres en lugares en los que sabían que podían matarles y a los que van, si son del banco enemigo, preparados. Cuánto mejor para nosotros si todos los humanos muriesen en costosos sanatorios, entre doctores que mienten, enfermeras que mienten, tal y como les hemos enseñado, prometiendo vida a los agonizantes, estimulando la creencia de que la enfermedad excusa toda indulgencia e incluso, si los trabajadores saben hacer su tarea, omitiendo toda alusión a un sacerdote, no sea que revelase al enfermo su verdadero estado. Y cuán desastroso es para nosotros el continuo acordarse de la muerte a que obliga la guerra. Una de nuestras mejores armas, la mundanidad satisfecha, queda inutilizada. En tiempo de guerra, ni siquiera un humano puede creer que va a vivir para siempre. Sé que Scarárbol y otros han visto en las guerras una gran ocasión para atacar la fe, pero creo que ese punto de vista es exagerado. A los partidarios humanos del enemigo, él mismo les ha dicho claramente que el sufrimiento es una parte esencial de lo que él llama redención. Así que una fe que es destruida por una guerra o una peste no puede haber sido realmente merecedora del esfuerzo de destruirla. Estoy hablando ahora del sufrimiento difuso a lo largo de un periodo prolongado, como el que la guerra producirá. Por supuesto, en el preciso momento de terror, aflicción, a dolor físico, puedes coger a tu hombre cuando su razón está temporalmente suspendida. Pero incluso entonces, si pide ayuda al cuartel general del enemigo, he descubierto que el pueblo está casi siempre defendido. Tu cariñoso tío, Scrutopo.